Mi nombre es Raquel. Yo antes de llegar a la Iglesia Universal, mi vida estaba destruida en el matrimonio, en la vida económica, en la salud. Había problemas, mi marido había quedado desempleado, mi hijo tenía problemas de salud, tenía problemas en el corazón, tenía el corazón perforado. La vida económica estábamos muy mal, mi esposo perdió el trabajo, quedó desempleado, vivíamos en una casa de prestado, es una casa de chapa de cartón, de piso de tierra. Era una vida muy humillante, pasamos mucha necesidad e inclusive hasta yo pasé necesidad de poder alimentar a mis hijos, porque al quedarse mi esposo desempleado no teníamos con qué alimentarlo, teníamos que pedir yo me acuerdo que pedía a los vecinos, mi vecina me ayudaba a alimentar a mis hijos. A consecuencia de todo eso, nosotros teníamos problemas con mi marido, discutíamos, mi marido salía los fines de semana, yo me sentía sola, él escogía primero a los amigos de él, estaban en primer lugar que nosotros. Yo con el problema que tenía mi hijo, llegó un momento a pensar de separarme de mi marido, porque yo dije, bueno, me casé para tener mi esposo y ser feliz, y al contrario, yo no veía eso en mi vida. Así llegué a la Iglesia Universal. Yo creí que eso no había una solución para mi vida. Yo no tenía esa visión de que mi vida podía cambiar. Pero a partir de que yo empecé a participar de las reuniones, Dios me dio esa visión de que mi vida podía cambiar, de que yo podía tener un matrimonio bendecido, de que podía salir de esa miseria, de que mi marido podía conseguir un trabajo y de que mi hijo podía ser sanado. Eso empezó a cambiar en mi vida a partir de ese momento. En esa semana que yo fui, había una campaña de fe y yo me lancé en esa campaña. Fue una campaña de sacrificio. Yo me acuerdo que siempre pensaba de tener la casa propia, de tener un auto 0 kilómetros, de que mi hijo sea sanado. Y yo me lancé, agarré todos mis ahorros que tenía, que no era mucho en ese tiempo, eran 3.500 pesos, yo trabajaba por hora. Todos esos meses, ese mes que yo junté, habré juntado, qué sé yo, 4.500, y coloqué con esa visión que Dios me dio de que mi vida podía cambiar, coloqué en el sobre, y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. Mi esposo ya los fines de semana se quedaba, mi hijo fue sanado del corazón, que no había una solución para eso. Yo ya tenía paz, yo podía dormir, no era más nerviosa. Hoy, gracias a Dios, Dios me dio la condición de poder lograr un auto 0 kilómetros. Mi esposo tiene un buen trabajo, yo trabajo muy bien. Y no hace mucho, en estas semanas que pasó, Dios me dio la condición de poder lograr, de comprar la casa propia. Hoy doy gracias a Dios porque tengo la vida que proyecté con Dios. Mi nombre es Carmen. Antes de llegar a la Iglesia Universal, mi vida estaba totalmente destruida. Un matrimonio destruido, una familia en sí destruida, con vicios, enfermedades, la enfermedad de mi hija, mi enfermedad que era hemorragia y cáncer de útero. Peleas en el matrimonio que nos llevaba a agresiones verbales y físicas, infidelidad. Todo esto un producto de que yo tenía vicios también, vicios del cigarrillo y del juego, que nos hacía también atrasar en lo económico. Yo buscaba una salida y la encontraba en eso, en el vicio del cigarrillo y el juego, para escaparme de la realidad. Vivíamos de prestado en la casa de mi papá, por muchos años vivimos ahí. Con la enfermedad de mis hijas es como que no podíamos avanzar. También con esto se suma la enfermedad mía, la hemorragia y el cáncer de útero, el cual quieren estudiarlo. Bueno, yo no le encontraba mucha salida, mucha importancia, no le encontraba la vida, no le daba interés, porque no veía que mi vida podría tener un cambio. Era como que yo estaba acostumbrada a la vida esa. Y todo iba de mal en peor. A raíz de eso, yo al no encontrar una salida, una solución a todos estos problemas, llego a la Iglesia Universal, en donde, escuchando, ¿no? En una campaña de fe,
que se podía tener un cambio de vida, que proyectándose uno, ¿no?, un cambio de vida lo iba a lograr. Entonces Dios habló y Dios me dio una visión a mí. Y yo tomé el sobre, escribí en un papel y proyecté todo el cambio de vida que yo quería tener. Hice un sacrificio, logré vender todo lo que más a mí se aferraba, que dolió, y logré juntar 5.000 pesos. Coloqué esto en un sobre y Dios dio que esa visión que yo tuve se convirtiera en un proyecto real. El cambio de vida fue, la sanidad fue, el matrimonio restaurado fue, la visión se hizo realidad. En lo económico fuimos muy bendecidos, hoy no vivimos de prestados, sino que tenemos nuestra casa propia. En esta semana nos entregan el auto 0 kilómetro y yo logré también abrir un negocio. Mi esposo ya no vive dependiendo de nadie, sino que él tiene su propio trabajo, su propia empresa con el hijo. Y bueno, hoy hasta mi salud está restaurada, siendo que me hacen los estudios y el cáncer desapareció totalmente. No tuve nunca más hemorragias y tengo mi cuerpo sano. Ya no dependo de ningún remedio, ningún calmante, ni ninguna pastillita, nada. Estoy totalmente sana y mis hijas también, y están todos, gracias a Dios, en la presencia de Él, y somos muy bendecidos en la familia.